Jorge, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, llegando a este no sé qué semana de pandemia, pero bueno, la idea es que cada día vamos entrando en una relativa normalidad. Y bueno, la idea es que pronto todo lo que tiene que ver con bolos se desarrolle de la mejor forma, que todos podamos estar. Sé que van a haber muchos cambios, pero no solamente los cambios desde las pistas, desde lo físico, sino también cambios en ustedes mismos, porque han estado en un proceso de aprendizaje muy interesante desde lo técnico, desde lo táctico, algunos desde lo físico, desde lo psicológico. Ya hoy es nuestra 10ª sesión, nuestro 10º encuentro. Me alegra mucho, me encanta poder transmitir, poder aprender de ustedes y seguir ayudando al crecimiento del bolo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que en algún momento María T. lo había sugerido. Muchos de ustedes habían manifestado que sí, que era muy interesante poder ver ese tema, y es el tema de la comunicación asertiva. Pareciera que muchas personas pensaran que los deportes individuales no requirieran tanto de comunicación, y siempre nosotros como seres humanos y estar en entornos sociales como el deporte, siempre vamos a necesitar de una comunicación, y más si es asertiva. Cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje con el entrenador, necesitamos comunicación. Cuando nosotros estamos con personas compitiendo, entrenando en cualquier entorno, necesitamos comunicarnos. Y muchas veces la comunicación, al ser una herramienta tan importante para nosotros como seres humanos, suele encontrarse mucha dificultad, tanto en la comprensión como en sí mismo el entendimiento de la información o que nos transmiten, o la información que yo recibo. Porque yo como ser humano tengo una información preestablecida que es la que me va a permitir a mí hacer un análisis enjuiciado muchas veces de esa información que yo estoy recibiendo. Y además de eso, nosotros tenemos unas posturas que asumimos al momento de entregar o de recibir información. Siempre estamos en ese continuo, siempre estamos enviando y recibiendo información. El solo hecho de nosotros estar en casa y estamos ahí sentados, estamos nosotros pensando, estamos utilizando nuestro lenguaje, y cuando estamos en interacción con otras personas ponemos en funcionamiento toda esa maquinaria maravillosa y compleja que es el cerebro. Entonces vamos a arrancar hoy viendo cómo se da la comunicación, cuál es ese tipo de comunicación asertiva, por qué es tan distinta a una comunicación normal, ser asertivo, y al final vamos a ver unas técnicas que nos pueden servir muchísimo para tratar de alcanzar ese proceso de aprendizaje. Bien, recuerden ustedes que la comunicación, junto con el liderazgo, la cohesión y la cooperación, son destrezas psicológicas de los deportes de conjunto. Cuando nosotros vemos un deporte como fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, cualquiera de esos, se deben de trabajar esas 4 destrezas. Pero recuerden ustedes que bolo tiene un elemento muy particular, y es el que cuando nosotros estamos en duplas, ternas, en equipos, siempre vamos a tener que apropiarnos de esas habilidades psicológicas que generalmente son trabajadas en deportes de conjunto, ¿vale? Entonces es muy importante poderla entender, poderla manejar y sobre todo generar procesos de cambio para nosotros poder desarrollarnos mucho mejor en el momento en que tengamos una competencia donde tengamos una dupla o más. Y además de eso también puede ser muy útil, y va a ser muy útil, eso sí lo tengo casi que garantizado, para el desarrollo de sus vidas y de su cotidianeidad. Bien, necesito saber si el profesor David Rivera anda por ahí. Hola Juan, sí, aquí ando. Bueno, gracias David. Ok, David, necesito que todos en esta sala, por favor, traigan una hoja y un lápiz o un lapicero. Vamos a hacer un ejercicio corto con David,
¿vale? Cuando tengan eso listo, por favor me lo informan, que tengan hojita y lapicero o lápiz o un color, cualquier cosa que Acá la les tengo permita como marcar siempre. la hoja. Listo. Listo. Ok, ¿todos tienen su lápiz y su papel? Sí, señor. Perfecto. Ok, listo. Entonces la instrucción es la siguiente. Ustedes van a seguir las instrucciones que les va a dar David. Voy a aprovechar al entrenador de selección para que ustedes reciban una instrucción de él. Y ustedes lo que van a hacer es plasmarlo en su hoja. Cuando terminemos el ejercicio, ustedes nos van a mostrar qué hicieron. ¿Vale? Listo, David, porfa. Dime. Listo, ya puedes empezar. Entonces muestro el dibujo. No, lo tienes que decir sin mostrarlo, simplemente ellos van a recibir tu instrucción de cómo va el dibujo. Ok. Bueno. Empieza Buenos a días para guiar, todos. mejor dicho. El dibujo consta de... Un momento. Acá. Listo. El dibujo consta de 6 figuras planas. ¿Listo? Las figuras van enumeradas del 1 al 6. Figura número 1. Un rectángulo donde van a tener 1 centímetro de alto en el lado izquierdo y derecho por 2 centímetros en los lados de arriba y abajo. ¿Ok? Figura número 1, rectángulo de 1 de alto por 2 de ancho. Figura número 2, partiendo de la esquina superior izquierda, vamos a hacer una línea de 3 centímetros de ancho para realizar un triángulo. Esos 3 centímetros de ancho que partieron de la esquina superior izquierda del rectángulo es la base del triángulo. ¿Ok? Cuando terminamos de dibujar los 3 centímetros de ancho desde la punta izquierda de ese rectángulo, vamos a hacer hacia abajo la punta del triángulo. Entonces, terminamos de completar la figura número 2, que es el triángulo, que sería de 3 centímetros de base y hacia abajo la punta del triángulo. ¿Ok? Terminada figura número 2. Figura número 3. De la base del triángulo hacia arriba vamos a dibujar un círculo aproximadamente de su diámetro, es decir, de punta a punta del círculo de 3 centímetros de alto. Entonces, usando la base del triángulo, ese es el centro del círculo, o sea, la base de donde se apoya el círculo, vamos a dibujar el círculo hacia arriba. Esa es la figura plana número 3. Estiran. Ok. Figura número 4. Es una línea recta. Usando el círculo que ya llevamos 3 figuras. Primera rectángulo. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro, es la comunicación. Por supuesto. David, discúlpame, ¿nos puedes dar un plano general? ¿Esas figuras forman en sí mismas una figura integrada? Sí. Lo que nos estás diciendo. Sí. Para poder, porque no sabemos en la ubicación en la hoja, deberíamos haber arrancado con el rectángulo en una parte de la hoja para en poder... el centro, en el centro. En el centro de la hoja, ya lo habías dicho, Sí. no lo habías mencionado. Deberían de ser más claras las instrucciones. Ese es precisamente el objetivo del ejercicio. Ese es el ejercicio. Doy unas instrucciones y luego Juan Carlos va a decir, bueno, qué faltó en la comunicación, que si hubo interacción. Precisamente esa es la idea. Entonces, bien que intervinieron para hacerle. Bueno, David. vamos a hacer el recuento hasta allí. Partimos Pero de... un momentico, gracias, perdón un momentico, interrumpo. Eso es como jugar a la gallina ciega en un abismo. Pero esa es la Al idea. borde hay un abismo. No, eso no tiene lógica. David, ¿por qué no nos das un plano general de cómo son las figuras antes de dibujar? ¿Cómo deben quedar distribuidas en la hoja? Pero yo creo que esta es claro, él dice dibujo en esto, es eso. Sí. Pienso yo. Debemos seguir las instrucciones que nos está Ahí dando vamos David. bien. Buenos días con todos. Está bien. Primero, Yo pienso que lo ha permítame que hecho David bien. termine. Estamos viendo las facetas de la comunicación, todas.
Precisamente es eso, compañeros. Vale, De eso se trata. Luego el Ok. doctor pues ilustra lo que ha Tranquilo. pasado y ahí se van viendo. Sí, pero Ok. tengo- David, La ¿por qué no función- vuelves ojo a, acá. por favor, a repetir? Ok, Bueno. ojo acá. Vamos a tener claro algo. La función de David es dar la instrucción. O sea, tranquilos con el asunto. Estamos en un ejercicio, ¿vale? El ejercicio es que ustedes deben de interpretar y de tratar de seguir la instrucción que está dando David. ¿Listo? Si tienen alguna duda, le preguntan. La idea es que el ejercicio hay que hacerlo. Podrá parecer absurdo, podrá parecer ilógico, podrá parecer... La idea es que nosotros utilicemos los elementos que nos permiten a Mira, nosotros niñas. comunicar, ¿vale? Entonces, dale, si alguien precisa que vuelva a iniciar, pues le dicen, David, por favor, arranca nuevamente, inicia, y van ustedes complementando, pues obviamente, el ejercicio. Tranquilos. Listo. Vamos a ser asertivos. Bueno, No, Entonces, no, cualquier no. Ahí cosa se me ve dice. de una vez. bueno, entonces nuevamente, son 6 figuras planas. Vamos a empezarlas a disponer. Son todas, unas se conectan con las otras. Yo les doy la directriz de dónde parte la siguiente figura. La primera figura pueden hacerlo en el centro de la hoja empezar porque ellas se disponen unas hacia la izquierda, otras en el centro, otras hacia la derecha. Y antes que sigamos la directriz. David, perdón, una pregunta. ¿Dime? ¿El triángulo va sobre el rectángulo? No. Va. Bueno, Partiendo dale, de- dale David, arranca desde el inicio y así vamos siguiendo la Volvemos a instrucción. retomar, sí. Listo, Dale, bueno. por favor. Figura Listo. número 1, hacen un rectángulo de una altura de 1 centímetro por 2 de ancho. Cuando terminemos el rectángulo, desde la parte superior izquierda, desde esa punta, desde esa esquina, partimos hacia la izquierda la figura número 2. Juan José Rincón, en la misma campeonato sub-21. Patricia, Patricia. tienes prendida el micrófono. Cierra el micrófono. Ya, permítame, por favor. Ok. Ok. Listo, entonces, terminado el rectángulo, que es la figura número 1, desde la esquina superior izquierda, dibujamos un trazo recto de derecha a izquierda de 3 centímetros. Esa es la base del rectángulo, es decir, que del triángulo, que es la segunda figura. Eso quiere decir que esa es la base y ese triángulo va a quedar apuntando hacia abajo. En otras palabras, es como cuando yo tengo un letrero, ¿ya? Bueno, partiendo de esa esquina superior izquierda, hicimos una línea recta de derecha a izquierda de 3 centímetros. Y vamos a complementar la figura a forma de triángulo, donde entonces desde la izquierda baja hasta el centro del triángulo y desde la punta del centro de esa línea recta, uno esa línea con la misma esquina izquierda superior del rectángulo. Entonces ya tenemos figura número 1, un rectángulo, figura número 2, un triángulo que apunta hacia abajo, que está arrancando desde la esquina superior izquierda. Listo. Vamos a la figura número 3. La figura número 3 es Perdón, ¿qué altura del triángulo? El triángulo tiene 3 centímetros de base y tú lo que haces es complementar a modo de un triángulo isósceles las puntas. Solo que el triángulo apunta hacia abajo. Es decir, la línea que va el lado, uno de los dos lados del eje Y del triángulo, pues Cateto. al centro. Listo. No se Vamos a llama la cateto. figura. Tercer figura, sobre la base del triángulo hago un círculo, como si hubiera una rueda encima de la base del triángulo. ¿Cuánto? Vamos a hacerla del mismo que lo venimos haciendo, 3 centímetros es alrededor. Entonces, ¿cómo van a ver ustedes la David, figura? perdón, ¿repites ese punto? Sí, la número 3 es hacer un círculo que va a reposar como si hubiera una rueda encima del triángulo. De la base izquierda, superior. No, el triángulo ya quedó partiendo de la esquina izquierda del rectángulo. Correcto. ¿Listo? Ya quedó dibujado la figura número 2, que es un triángulo apuntando hacia abajo. La Correcto. figura número 3 es un círculo que va de la base del triángulo hacia arriba. Acuérdense que el triángulo quedó con la punta hacia abajo. Entonces la base Hacia abajo. quedó eso. Le hago el círculo.
¿Listo? Ya llevamos 3 figuras. Ahora, después de dibujado el círculo, vamos a dibujar una línea recta que va de izquierda a derecha. ¿Desde dónde parte esa línea recta? Desde el lado derecho de ese círculo. ¿Qué parte del círculo? Todo el centro del círculo. ¿Ya? ¿Cuánto mide la línea recta? 4 centímetros. Gracias. Como el diámetro, David. No, ya hiciste el círculo. Ahora, Sí, por eso. desde la parte externa El diámetro derecha es de del 3. círculo, desde la parte externa derecha del círculo, vas a hacer de izquierda a derecha una línea recta horizontal de 4 centímetros. Partiendo el círculo. Partiendo de la parte Partiendo el externa del círculo en círculo. dos. Partiendo el círculo Y en la raya llega hasta la mitad, como un radio o como un diámetro. No. Acuérdate que ya hiciste el círculo. Sí, Entonces, coges la parte externa del círculo, sí. el centro. Sí, pero el centro de la parte externa, como decir el perímetro, Sí, sí, coges sí, sí. la parte La- derecha la raya es- y la desde raya el es- centro del circulito te vas para la derecha 4 centímetros. ¿Cómo? En una línea recta. del centro del círculo para la derecha. Ya. Sí, pero del centro de la parte externa. Acuérdate que cogemos es el perímetro, no el centro del círculo, sino la parte externa a la mitad de su altura. Bueno, y la raya que estás indicando va vertical o horizontal. Horizontal de izquierda a derecha. Dividir el círculo en dos. Entonces, esa línea recta horizontal es como si estuviera paralela al rectángulo inicial que hicimos. Ajá, más sí. arriba. ¿Ok? Sí, claro. Y como es de 4 centímetros, entonces le va a quedar un poquito más salida de donde empezó nuestro rectángulo. Bueno, ya vamos a terminar, nos quedan 2 figuras. La quinta figura, vamos a hacer otro rectángulo, pero esta vez ese rectángulo va a quedar como si estuviera paradito. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer? De donde terminó nuestra línea recta, que es nuestra figura número 4, vamos a dibujar 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo. Eso viene siendo el lado más alto de nuestro rectángulo. ¿Ok? 2 centímetros para arriba, 2 centímetros para abajo. Ese viene siendo el lado izquierdo de nuestro rectángulo. Ajá. Para completar nuestro rectángulo, entonces hacemos 1 centímetro para la derecha desde la parte más abajo y 1 centímetro para la derecha desde la línea de la parte más arriba. Y unimos y cerramos en nuestro rectángulo. Señora. ¿Puedes volver a repetir desde que hicimos la línea que era perpendicular al círculo de 4 centímetros? Punto 4, David. El número 4 es una línea recta que va de izquierda a derecha, totalmente horizontal, de 4 centímetros de distancia. Pero ¿Desde dónde parte esa línea? Desde el perímetro, es decir, no está por dentro del círculo, está es por fuera, en la mitad del círculo. Hagan de cuenta que tuviéramos un carro, están las 2 llantas y hay un eje que los une. Entonces esta línea es como el eje, pero no parte desde el centro del círculo, sino desde afuerita. Desde afuera. Eso es lo bueno, esto está bravo. Bueno, listo. Terminados los 4 centímetros, entonces vamos a hacer un rectángulo pero parado. El primero fue como acostado, este va a ir de pie. Donde, partiendo de donde terminó esa línea recta, horizontal, esté muy bien, nos vemos el martes. Vamos a hacer 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo. ¿Eso qué significa? Que ese rectángulo que va a estar de pie va a tener un lado izquierdo que acabamos de dibujar de 4 centímetros de alto. ¿Listo? Para terminar de dibujar nuestro rectángulo, entonces vamos a hacer 1 centímetro para la derecha desde la parte de abajo, 1 centímetro para la derecha desde la punta de arriba y unimos la línea. Ahí quedó un rectángulo que está parado de 4 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. ¿Correcto? David, ese rectángulo se toca con el rectángulo inicial. No, señora, por eso tiene 4 centímetros la línea
recta, que es 1 centímetro más que el primer rectángulo. ¿Qué hay con el rectángulo inferior? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Ya nos queda la última figura. ¿Qué hiciste? Pronto hiciste fue un grupo. Bueno, la última David, figura. Ya tenemos David, 5. Dime. David, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes repetir la número 2? Listo. No Voy me en quedo. un recorderis porque ya vamos a cerrar el ejercicio. Número 1, rectángulo de 1 de alto por 2 de ancho. Número 2, un triángulo que va Con la apuntando punta hacia hacia abajo y ese triángulo parte desde la esquina superior izquierda del rectángulo, ¿sí? Como si fuera una banderilla. ¿Listo? Después de dibujar ese triángulo que va apuntando hacia abajo, pongo encima un círculo. Ese círculo tiene un diámetro de 3 centímetros. Ya quedó como si fuera una bolita encima de la base del triángulo. Esa es la figura número 3. Figura número 4. Hago una línea recta de izquierda a derecha que parte desde la parte externa de ese círculo en todo su centro, como si fuera el eje de un carro. Sí. Entonces le pongo 4 centímetros para la derecha. Figura número 5. Donde termino esa línea recta, voy a dibujar un rectángulo. ¿Cómo hago? Primero tengo que hacer el lado izquierdo de ese rectángulo, desde donde termino esa línea recta, voy a hacer 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo. Con lo cual tenemos un lado izquierdo de ese rectángulo que va a estar ubicado paradito de 4 centímetros de alto. Como ya tengo esa línea larga que está partiendo de nuestra otra línea número 4, voy a completar mi figura número 5, que es ese rectángulo que estamos hablando, que va a tener esos 4 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. Entonces completamos la figura. Ya tengo esta línea larga, entonces 1 centímetro abajo, 1 centímetro arriba y la 1 por el otro lado y ya me quedó mi rectángulo. Por último, la figura número 6 es, desde esa quinta figura que es ese rectángulo parado, voy a hacer un cuadrado. ¿Dónde arranca el cuadrado? Desde la esquina superior derecha. En la esquina superior derecha voy a hacer un cuadradito que va para arriba 2 centímetros, para la derecha 2 centímetros, para abajo 2 centímetros y lo cierro con 2 centímetros. ¿Listo? Conclusión. Rectángulo, a la izquierda desde arriba, triángulo apuntando para abajo, luego apoyado encima del triángulo, un círculo, luego una línea recta partiendo desde la parte externa en la mitad del círculo para la derecha, una línea recta de 4 centímetros, luego hago un rectángulo que está parado, que tiene 4 centímetros a sus dos lados y 1 de base arriba y abajo, y por último desde la parte de arriba a la derecha saco un cuadrado de 2 por 2 que parte desde la esquina superior derecha, y ahí terminamos nuestras 6 figuras. Perfecto. ¿Listo, Juancho? Gracias, David. No, okay. Juan. Listo. Muy bien. Creo que la instrucción fue muy clara, ¿cierto? Al inicio hubo confusión, al inicio hubo reactividad también, ¿cierto? Ahora quiero que prendan sus cámaras y nos muestren los dibujos. Y quiero que miremos los dibujos de todos. ¿Listo? Yo voy a mostrar. A ver. Bueno. Pues déjame. ¿Ese ven? Ricardo, súper bien. Ok, a ver, yo miro acá. Ok, Sandrita Montealegre. Ok, bueno. Upa. Listo. Ok, ¿quién es? El de Joana Puentes. Sí, muy bueno. A ver, acá yo miro Mario Cáceres. Bien. Ok, voy a seguir mirando por acá. Así de carrerón. Alexander. Listo. Ok. Bueno, hay muchos que no prendieron cámara. Ok, listo. Ahora, voy a compartir mi pantalla. A ver si al menos que parece. Jorge, ¿me das por favor, host? Luz Estela, déjame verlo otra vez, Gómez. Ajá, ok. Bueno. Johnny. Jorge, ¿me puedes dar host?
porfa. No sé bien también la luz. A ver, yo veo. Perlita, y ahí vi el tuyo. A ver, ¿qué más? Marta. Ok. ¿Dónde estará Jorge para que me dé host? Porque no tengo host. Nosotros te estamos escuchando. Sí, el tema es que necesito compartirle la pantalla y necesito que me habilite la pantalla. De pronto, si es con marcador, se hubiera visto mejor con marcador, de pronto se hubiera visto mejor. A ver qué pasa ahí. Es una terapia ahí de... Entonces, toda esa vaina es la comunicación, el tema es de comunicación, entonces eso, se empieza a debatir qué faltó, qué faltó, qué eso, qué... Mario, tienes el micrófono encendido. ¿Alguien? Yo no. Mario. Darío Méndez. No tengo a Jorge Franco para que me dé host, para poder habilitar la pantalla. Lo estoy llamando, pero no me atiende. Creo que me tendría que salir para de aquí con ese. Señor Mario, apague su audio, por favor. Ahí soy yo Mario. Perdón. Sí, usted, Mario, y su señora. Y lo estamos viendo también. Lo estamos viendo, así que pórtense bien. Gracias. ¿Qué hacemos que Jorge no debe estar en alguna ocupación? Su llamada está siendo... ¿Alguien tiene el teléfono de pronto de doña Gloria? Ya le marco a la señora Gloria, permítame. Gracias. Ya le estoy llamando. Gracias. Listo, ya hablé con ella. Ya le dije. Gracias, Gira. Listo, ok, gracias. Ok. Bueno, miren la figura. Quiero que miren la figura de la cual David se basó para darles a ustedes la instrucción. Vi muchas parecidas, ¿vale? Entonces les decía a ustedes que hicieran el cuadrado, que de la parte izquierda partiera el triángulo, ¿cierto? Y que luego lo hicieran mirando hacia abajo. Que encima hicieran una circunferencia y que de la parte externa, ¿cierto? Desde el centro de la parte externa a la derecha marcaran una línea y luego hicieran el rectángulo. Él les dio la instrucción: 2 centímetros hacia arriba, 2 centímetros hacia abajo, 1 centímetro hacia la derecha desde abajo y lo mismo hacia arriba, y completaran el rectángulo. Y que en la parte superior derecha hicieran un cuadrado. No me acuerdo si les dijo de 1, de 2, no sé. Bueno. Ok. De 2 centímetros. Ok, perfecto. ¿Listo? Esta es la figura. Vi algunas figuras casi que exactas, ¿sí? Hay otras que obviamente no estaban tan acorde a la instrucción. ¿Y cuál es la retroalimentación de esto? Quiero que ustedes me aporten qué pasó con el ejercicio. Porque de pronto no hicieron una figura similar o parecida o aproximada, y qué pudo haber faltado, o dónde pudo haber un error ahí en la comunicación para el entendimiento. El error, buen día. El error de la comunicación. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. El error de la comunicación
para que la figura no fuera exacta, es el tipo de instrucciones, porque a veces dijo izquierda superior, pongámosla del círculo, partiendo el círculo por la mitad, y resulta que era del lado derecho, partiendo del lado derecho del círculo, no del lado izquierdo. Por eso quedaban adentro, a veces quedaba el rectángulo, quedaba pegado al otro. O sea, no hubo claridad en las instrucciones. Ok. Juan Carlos, yo creo que uno no escucha lo que le están diciendo y ese es el problema siempre. Luz Estela Gómez. Luz Estela Gómez. Sí, Juan Carlos, me parece que las instrucciones, pues yo fui la que intervine al principio porque sentí... ¿Qué fue la voz? Luz Estela, se te cortó. Se te apagó el micrófono. Ajá. Perfecto, ahí sí. Juan Carlos, me parece supremamente pues importante, obviamente, la interacción con el facilitador, con la persona que está dando la instrucción. Fue la primera que dije, pues como que para que habláramos. Pero me parece que luego que hicimos ese encuadre, me parece que las instrucciones estuvieron muy claras y precisas. Incluso ayudó mucho el tema que nos dijera la longitud de las figuras para generar la proporcionalidad en el espacio. Yo sí le pedí que nos ubicara un poco más como en el contexto para poder tener una idea general, pero me parecieron las instrucciones claras. Perfecto. Muy bien, Estela, gracias. Bueno, yo creo, yo tuve inconvenientes porque a mí me quedaron las figuras concéntricas. O sea, para mí faltó como una instrucción inicial que me dijera que iba a ser figuras adyacentes, para saber que iban separadas pero pegadas. Entonces, cuando él decía, toma tal línea para que sea el centro del círculo, yo dibujé el círculo teniendo como ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, la línea del centro, el diámetro. El radio. Teniendo el diámetro por los 3 centímetros, o sea que el círculo me quedó encerrando otras figuras. Ya las últimas sí, porque simplemente la posición que se dictaba, es decir, hice todas las figuras con sus dimensiones, pero lo que no me dio fue la ubicación porque no tenía idea para dónde iba. Entonces pienso que debía haber como un objetivo marcado para uno tener más claridad en lo que iba a hacer. Por ejemplo, que le digan, vamos a tumbar el palo 5 y después sí le digan por dónde lo tumba. Pero yo ya sé que lo que voy a hacer es tumbar el palo 5. No, pásela aquí, pásela aquí. Mire, tumbó el palo 5. No sé si me voy a entender. Completamente. Bueno. Juan Carlos, hay muchas manos levantadas. ¿Le vamos a dar a todo el mundo? No. 2 más y ya. Ricardo Achuri, en el orden en que llegaron. Ricardo Achuri. Gracias. A ver, yo pienso que en general las instrucciones estuvieron bien dadas. Solamente encontré, digamos, una pequeña falla al describir la forma del triángulo, porque no se dijo si era isósceles, si era equilátero o qué era. Y el arranque de la figura 4, porque no fue claro al expresar de dónde arrancaba con el término preciso, que creo que es el cuadrante del círculo. Y pienso que en general el problema que hay en los grupos es que hay personas que no, como decía alguien ahí, no escuchamos lo que nos están diciendo, como que nos azoráramos, como que se nos nublara la mente en el momento de empezar a escuchar. Gracias. Bueno, gracias. Alexander González. Buenos días para todos. Hola, Alexander. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, entonces, lo único que tengo para decir es que en el momento de iniciar las instrucciones, faltó decir la ubicación de la primera pieza o la primera figura. De resto, pues, me parece que me fue bien. No tuve ninguna dificultad con la descripción que hizo el profe. Perfecto. Okay. Hay muchas en el chat también, porque las pueden ir leyendo. Ok. Gracias, Jorge. Bueno, chicos, ok. Si yo les llegara a preguntar a ustedes, ¿ustedes vieron a David enojado repitiendo la instrucción? Una sola pregunta que me diga sí o no, una persona. No, señor. Para nada. No. Fue pausado. No, señor. Iba a buena velocidad o ustedes le decían, venga, vaya más despacio o vaya más rápido. Entonces, muchas veces nosotros dentro de la comunicación, ¿cierto? Siempre atribuimos que necesitamos instrucciones perfectas para yo hacer las cosas perfectas.
y generalmente siempre veo en los demás que la falla está de allá para acá. Y aunque fíjense que ustedes, muchos dijeron, no, al inicio se nos dificultaba comprender o no poníamos cuidado, ¿cierto? Me gustó que alguien dijo, no, esto no tiene como sentido, algo así fue que dijo, y eso es bueno porque todo esto nos retroalimenta lo que vamos a ver hoy. Porque para nosotros ser asertivos necesitamos un entendimiento tanto de la persona que me está dando la información como yo que la recibo, y a su vez cuando yo tengo que exponer mi punto de vista, esa persona también tiene que trabajar desde la asertividad para evitar el conflicto y poder generar un buen entendimiento. Pasa exactamente igual en bolo. En bolo nosotros siempre vamos a tener momentos muy difíciles, pero la idea es no perder el canal de comunicación, porque cuando yo doy mal la instrucción o viene cargada de alguna emoción, yo puedo empezarme a afectar o puedo afectar a los demás. No es lo mismo yo dar una instrucción con pausa tratando de mantener el equilibrio a yo gritar, imponer o tratar de obligar a que el otro tiene que entenderme como yo se lo dije y punto. Fíjense ustedes que aún así, siendo pausado, David, usted le pidieron que repitiera, repitió, que se devolviera, se devolvió, le hacía claridad, y, venga, denos la instrucción de X o Y forma, volvió y lo hizo, ¿cierto? Y aún así ustedes también estaban, después de esa primera, después de ese, digamos lo que de ese choque que hubo al inicio, todos empezaron a asumir, ok, venga, concentrémonos y tratemos de hacer el ejercicio. Y lo hicieron y muchos lo hicieron bien. Y a la larga creo que todos lo hacen bien porque hacen unos ejercicios aproximados. No sale el gráfico exacto, pero vi que habían círculos, que habían triángulos, que habían líneas, rectángulos, todo, de tal forma que el ejercicio se pudo hacer. Ahora, ¿qué hubiera pasado si David hubiese empezado a hablar en portugués? Baila todos aquí o en inglés, ¿cierto? No había pasado nada. No hubiéramos podido hacer el ejercicio. O en su defecto, que por alguna razón, David, que estaba dando la instrucción, hubiese empezado en otro orden. O simplemente él se hubiera confundido. Probablemente nosotros no hubiéramos hecho esto. Y ustedes pudieron hacer el ejercicio porque tenían preestablecido en su mente que es un cuadrado, que es un rectángulo, que es un triángulo, que es un círculo, que es una línea. Y que iba el 1, 2, 3, 4, 5. Para nosotros tener una buena comunicación también es muy importante todo el aprendizaje que yo ya he adquirido en su momento. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es esa capacidad de realizar conductas intencionadas, ¿cierto?, que me permite a mí interactuar con otras personas. Bien, es esa, cuando yo hablo de capacidades, porque todos tenemos la forma de comunicarnos. Entonces, un acto comunicativo necesita de una persona que reciba esa información y que esa persona también pueda interpretar y actuar en consecuencia a esa información. Eso es comunicarse. Los animales se comunican por diferentes formas, pero nosotros somos la única especie que tenemos lenguaje. Bien. Se le fue el sonido, Juan. Se quedó congelado. Tenemos problemas con el internet. Ya va a llegar.
Juan se ve, pero no se escucha. Ya. Ok, entonces, lo que les decía, el lenguaje nos permite a nosotros poder establecer la comunicación de manera correcta. Puede ser vocal, puede ser escrita, puede ser gesticular. Cuando yo veo gráficas, automáticamente eso me está dando a mi información. El lenguaje es la base de la construcción del pensamiento. Bien, sin el lenguaje no hay aprendizaje, no hay absolutamente ningún proceso de pensamiento, de análisis, digámoslo, de raciocinio, porque nosotros siempre construimos todo a razón del lenguaje. Cuando usted piensa, usted utiliza su lenguaje para poder generar un proceso de pensamiento. Usted, de hecho, nosotros pensamos en nuestro idioma, nosotros las construcciones que tenemos siempre estamos utilizando el lenguaje. Cuando yo voy a analizar algo o quiero hacerme entender, utilizo mi lenguaje con base en mis conceptos. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, porque si yo por alguna razón tengo una afección en la garganta y necesito comunicarme, yo tomo un lápiz, yo tomo un papel y le escribo a alguien para que pueda entender, y esa otra persona decodifica por medio del lenguaje, decodifica eso y puede hacerse entender igual. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cómo funciona esto? De manera muy rápida, ¿sí? De manera supremamente rápida. Este es nuestro cerebro. Todo esto funciona en el neocórtex, en la parte de arriba del cerebro, la parte más externa. Y nosotros tenemos aquí una pequeña zona en el lóbulo frontal, que es el área de Broca. Le pusieron así por la persona que lo descubrió, que era apellido Broca. Entonces, esta área de Broca se encarga del procesamiento del lenguaje. Aquí se decodifica absolutamente todo lo que nosotros tenemos de nuestra lengua. Y aquí también se produce el discurso. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Que está en el lóbulo frontal, donde se da el análisis del pensamiento, el análisis de la información, se da el pensamiento, se dan procesos de concentración, de atención. Bien, entonces es súper importante que todas estas redes están conectadas con esta área, que es el área del procesamiento del lenguaje. Y en esta partecita de acá, como en la mitad del cerebrito, está el área de Wernicke. Y esta se encarga de la interpretación del lenguaje. Bien, y aquí está implicado el lenguaje tanto escrito como hablado. Y aquí vemos nosotros que estas dos áreas, que son muy importantes para nosotros podernos comunicar, pasan y se conectan, ¿sí? Que se llama el fascículo arqueado. Es quizá como la conexión, ¿cierto? Pero ¿qué sucede acá? Aquí lo más interesante de esta gráfica es, a mi juicio, dos cosas. Una es que justamente está en esta zona donde están estos cablecitos que ustedes ven acá, y justo donde está el área de Wernicke, toda esta es la zona emocional de la gente. Aquí es donde están nuestras emociones. Aunque esto está obviamente en la corteza, ustedes saben que tanto en la corteza como hacia adentro hay conexiones. Entonces, siempre nosotros, a razón del lenguaje y del pensamiento, va a partir absolutamente todo. Nuestras respuestas motoras, nuestras respuestas emocionales, todo va a funcionar a partir de esta sincronía que se hace acá. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una comunicación normal y yo ser asertivo? Se volvió a quedar congelado y hay micrófonos abiertos con el partido de fútbol. El doctor Jorge Franco con su micrófono.
Don Jorge, cambió la imagen. De nuevo, Diego, dándole ese aire, ese respiro que necesita. Hoy he tenido mucha dificultad con el internet acá, me da pena con ustedes, pero se sale de mis manos. Ok, entonces aquí cuando estamos hablando de la asertividad, ya según este señor, Joseph Walker, aquí ya hay un compromiso en el que usted puede expresar aquellas cosas que siente, ¿cierto? Lazarus decía, es cuando yo reconozco cuál es la expresión adecuada de esos estados afectivos, de tal forma que yo puedo expresar mi comunicación a razón de las cosas que siento. Entonces, Kelly decía en el 82 que es la capacidad de un individuo de transmitir su posición. ¿Cuál es la posición que tiene? La opinión que él tiene frente a algo que necesita comunicar, y tiene también la capacidad de transmitir sus creencias y sentimientos a otras personas, pero de manera efectiva y sin disconformidad. O sea, que la persona no se sienta mal por hacer ese tipo de comunicación que necesita expresar. Y la otra es que esta es una más reciente, en el 2002, que dice que esa comunicación asertiva constituye la habilidad de expresar lo que yo pienso, lo que yo siento y las creencias de forma clara y apropiada. Pero ojo que aquí ya le aumentan algo y digamos lo que aquí es donde empieza un poquito más el contexto del entendimiento de la comunicación asertiva, mostrando respeto por los derechos de los otros en vez que protegemos los nuestros. Ya no es solamente comunicar y como caiga, sino que yo debo de respetar a mi receptor de información. Bien, pero a su vez yo también protejo mi principio, puedo transmitirlo sin necesidad de la agresión o sin necesidad de mostrar una emoción negativa, porque en la misma forma en que yo respeto a la persona que está recibiendo la información, y de esa misma medida yo también me respeto. ¿Qué pasa cuando yo paso a ser el receptor y esa otra persona es la que tiene la información? En una comunicación asertiva va a ser exactamente la misma vía. La comunicación es un elemento en el que mientras exista un nivel de respeto y de derecho que tiene el otro de recibir una buena información sin agresividad, ahí ya estamos hablando de una comunicación asertiva. Bien, ahora, hay diferentes tipos de comunicación asertiva y las vamos a ver y al final vamos a ver unas técnicas. Una es el tipo por contenido. Estoy hablando de la verbal, comunicación asertiva verbal. Una por contenido, una por preguntas y otra de respuestas a preguntas. ¿Bien? Perdón. Y ahorita las vamos a detallar completas. Tenemos una visual o no verbal, solamente es visual, y se da por el tema de las expresiones faciales, que cuando nosotros vemos una expresión facial, estamos nosotros transmitiendo un elemento comunicativo por gestos o señas. Hay personas que hacen gestos, pueden ser manuales, pueden ser con su misma cara también, ¿sí? Y también hay señas, porque hay personas que necesitan de la seña. Incluso hay personas que cuando están hablando están moviendo las manos y tratan de hacerse entender. Incluso nuestro cerebro está tan enseñado a que la comunicación no es solamente vocal, sino que nosotros cada vez que hablamos estamos moviendo las manos. Fíjense ustedes, hagan el ejercicio. Miren a alguien que esté hablando por teléfono y empieza a dar una explicación, empieza a mover las manos para tratar de complementar y que sea clara la información que está dando. Lo mismo el contacto ocular. En nuestra cultura occidental es fundamental, es un elemento de respeto mirar a los ojos a los demás. Bien, hay otras culturas que no, que hay que agachar la cabeza o simplemente no mantener ese vínculo ocular. Para nosotros es fundamental, es un elemento de respeto, de muestra de atención que nos va a permitir a nosotros mejorar muchísimo más el canal comunicativo.
La postura corporal es muy importante, ya la vamos a ver todas de manera rápida, y la expresión corporal. Bien. Tenemos también una comunicación asertiva vocal o paralingüística, que ya viene con una connotación el mensaje en cuanto a su fluidez, a la pausa que se esté manejando, la entonación en la que se dicen las cosas, la claridad de la información, el volumen con que la persona está transmitiendo esa información, la velocidad y el tiempo de habla. Y vamos a mirar cuáles nos pueden servir más. Entonces, en cuanto a contenido, en esta parte de la comunicación verbal es muy importante que ustedes empiecen desde ya a hacer autoanálisis. Es muy interesante yo poder ir viendo cada uno de los elementos que nosotros vamos a ir detallando y yo voy haciendo mi autoanálisis de qué, de pronto, en qué cositas yo debo de ir mejorando, qué otras cosas puedo ir yo perfeccionando, o por lo menos yo darme también una certeza de que, bueno, por lo menos yo esto lo tengo. ¿Cierto? Cuando estamos hablando de un contenido desde lo verbal es cómo, dónde y cuándo eliges comentar que es probable todo aquello que tú estás diciendo. Bien, aquí es donde tú eliges cómo vas a transmitir la información, dónde la vas a transmitir y cuándo la vas a transmitir. Bien, entonces acá en este punto es bastante importante el tema del temperamento, no propiamente de la forma en que yo de pronto esté predispuesto durante un día, pero sí lo puedo hacer tratando de buscar esa autorregulación que me permita a mí poder transmitir la información de la mejor forma. Entonces, aquí es fundamental yo tener una apreciación clara sobre mi estado emocional y el estado emocional de la otra persona. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos en una competencia y alguien se descompone, la persona dice, vea, psicólogo, vaya y trabájela. No, yo dejo que le pase su estado emocional, porque mientras esté en su estado emocional no va a recibir información. Hay personas que están en un ataque de muchísima ira, de muchísima o incluso de mucha alegría, que ganó un evento que no se alcanzaba y la empieza todo el mundo al asedio a esa persona, y esa persona cuando usted le quiere hablar no sabe ni siquiera a qué atender y gracias, y sigue y no sabe qué canal de información conectarse, hasta que ya entra la calma y lo puede establecer. Entonces, muchas personas tienen la facultad o la asertividad de saber cuáles son esos momentos en los que se puede dirigir a la persona. Muchas veces cuando alguien de su familia está muy irascible, está muy descompuesto durante el día, uno identifica, este no es el momento de hablar con él. Bien, sucede exactamente lo mismo cuando nosotros estamos en una competencia. La idea es siempre tratar de que el deportista logre la calma para poder recibir esa información que nosotros estamos necesitando. Entonces, acá es muy importante poder mantener esa atención personal para saber en qué momento puede recibir esa información y el carácter o el temperamento que se esté manejando en ese momento, para nosotros evitarnos sorpresas. Muchas veces las personas están en un estado alto o activo de su componente emocional y muchas veces esas personas lo que nos van a responder a nosotros es una agresión o una respuesta negativa. Bien, entonces esa es la primera parte y aquí yo empiezo a ser asertivo también. Si yo ya sé que estos son los contextos normales que muchas personas manejan, yo ya sé que esa agresión realmente no es tanto contra mí, es una reacción explosiva que se tuvo en ese momento. Probablemente yo no encontré el momento exacto para yo poder haber hecho un proceso de intervención en ese momento o haber mandado esa información. La segunda que tenemos en cuenta dentro de esta comunicación asertiva verbal son las preguntas y las respuestas. Entonces, las preguntas suponen la solicitud de una información u opinión que tengan los otros. Cuando yo, por alguna razón, emito una pregunta, ¿sí?, yo debo de estar en la disposición de recibir
esa respuesta que esa persona en su momento me quiera dar. Si por alguna razón yo sigo teniendo, por alguna razón, una necesidad urgente de recibir una respuesta, yo puedo decirle a esa persona, necesito que usted sea más claro, necesito que usted me lo explique mejor. Si no puede, digámoslo de alguna forma, darle más respuestas a usted, no enojarse. La idea es que también hay una base personal que uno puede mirar por donde puede encontrar uno también ese nivel de respuestas para, de acuerdo a que esa necesidad que usted tiene de tener una respuesta supremamente completa, ¿sí? No es responsabilidad del emisor, ¿cierto? En parte, la responsabilidad es compartida. Esa persona me da a mí una respuesta, sí, probablemente yo no quede muy conforme, yo puedo, desde el ejercicio personal, complementar esa pregunta que en algún momento yo tengo, pero parto por lo menos de una información que esta persona me da. Las respuestas, de todas formas, cuando nosotros somos los que tenemos que emitir las respuestas, deben de ser lo más claras posibles y concretas, según el tipo de pregunta que me estén haciendo. Hay preguntas en las que usted puede responder sí, generalmente, no siempre se da, como hay otras preguntas que son de orden abierto en las que usted debe de expresar un poco más la información que usted debe de dar con base en esas preguntas que a usted le están haciendo. Bien, ahora, ¿cuáles son esos componentes? Existe, fíjense que en lo verbal, digamos lo que las reglas son un poco más cortitas. Ahora, desde lo no verbal, hay mucha información desde lo no verbal. Una de esas, y es la más clara que quizá yo pueda aprovechar, es la expresión facial. Recuerden ustedes que las emociones se expresan sobre todo en los rostros. El rostro es un mecanismo de emisión de información increíble. Cuando nosotros estamos en las competencias y estamos en equipo biomédico, empezamos los registros observacionales o en la observación sistemática que nosotros, digámoslo técnicamente, la definimos así, y es empezar a mirar comportamientos o emociones, ¿cierto? Y las emociones son un reflejo sobre todo a nivel de la cara. Entonces, la cara es la principal fuente de señal para mostrar emociones en los seres humanos. Y tenemos tres regiones, uno, la frente y las cejas. De acuerdo a lo que yo estoy transmitiendo, el movimiento de las cejas o que la frente empieza como un acordeón y este entreceño acá, que muchas veces se frunce cuando la gente necesita hacer un esfuerzo o empieza a enojarse o cualquier tipo de situación que de pronto necesita de un máximo de concentración para alguna reacción, las personas fruncimos el ceño y empezamos a tratar de juntar las cejas y arrugar la frente, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una expresión de que en el pensamiento hay algo que también yo puedo anticiparme a una respuesta de acuerdo a ese análisis que yo estoy haciendo de ese rostro. Lo mismo los ojos y los párpados, ¿cierto? Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros estábamos haciendo acá, si hubiese David abierto, sino que David antes estaba trabajando y le dije yo, ayúdame con el ejercicio, me dijo, claro que sí, Juan, pero yo estoy en la bolera. Le dije, listo, no importa. Pero si lo hubiéramos visto, ¿cierto? Quizá la parte visual me permite interactuar más con él, ¿cierto? Porque eso es lo importante de poder yo estar viendo las personas, porque los ojos y los párpados me están dando a mí también información de esa persona, cómo está entregándome la información o cómo yo la estoy recibiendo, ¿cierto? Y los ojos generalmente, en psicología nosotros, por eso cuando estamos hablando con las personas, miramos mucho a los ojos y las reacciones. No vayan a sentir intimidados cuando hablen conmigo, por favor, no siempre hacemos eso. Pero cuando las personas, fíjense en algo como esto, cuando las personas van a recordar, tiran los ojos hacia arriba y hacia la izquierda, ¿cierto? A tratar de recordar. Y cuando las personas de pronto están muy seguras de las cosas que han pasado, miran completamente de frente y están dando, pues obviamente, su discurso. Por eso las personas cuando están en una entrevista, por ejemplo, empiezan a jugar mucho con los ojos, a tratar de recordar, a tratar de mirar cómo poder transmitir esa información que él desea pasar.
Entonces, cuando los ojos nos dicen a nosotros también si esa persona está haciendo mucho esfuerzo para recordar, si tiene la información relativamente fresca, si la persona está nerviosa, cuando una persona miente, se le abren un poquito las pupilas, ¿bien? Y lo mismo la parte inferior de la cara. Nosotros somos muy vocales, entonces nosotros hacemos mucho gesto con la cara, y más nosotros los colombianos que señalamos con la boca cualquier cosa que no nos gusta. Hay otro componente muy importante dentro del lenguaje no verbal y son las señas. Cuando nosotros necesitamos mucha claridad, generalmente utilizamos las señas para que esa información sea lo más exacta posible. Pero no solamente los gestos o el movimiento de las manos que yo hago nos sirve únicamente para perfeccionar la información. También es un salvavidas que nosotros tenemos. Si ustedes por alguna razón van a un país donde no dominan la lengua, ustedes empiezan a decodificar cómo hacerse entender con señas, ¿cierto? Y ustedes empiezan, o todos, ¿cierto? En particular, tratamos de gesticular y de hacernos entender a razón de señas para poder transmitir una información y poder recibir algo similar. Cuando incluso nosotros muchas veces tenemos una decodificación del lenguaje por señas que es muy entendible. En deporte nosotros lo hacemos mucho, o las señaléticas que nosotros tenemos a nivel universal, la señalización nos da a nosotros información para nosotros poder modificar conducta. Si usted entra a un sitio y está así, usted perfectamente ya sabe qué significa y qué tiene que hacer, ¿cierto? Y es igual, en deporte también, esa conexión que usted empieza a hacer con su entrenador y con su equipo, las señas también se vuelven un elemento crucial para el manejo de la información y poder mantener, pues obviamente, digámoslo, una información muchísimo más precisa. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros también podemos irrespetar a las personas con señas. Podemos faltarle al respeto o ser agresivos con las personas. Si por alguna razón usted le está tratando de dar información a una persona, esa persona le hace así con la mano, como que, no pasa nada, ¿cierto? Usted va a sentir una respuesta agresiva ante la persona, ¿cierto? Que usted está recibiendo. Entonces, los gestos y las señas son de cuidado también, porque cuando nosotros estamos hablando, estamos utilizando lenguaje no verbal, inconscientemente siempre estamos moviendo las manos, ¿cierto? Y estamos tratando de con las manos nosotros también estar emitiendo información. Y con la cara ya son 3 elementos que usted tiene que cuidar, no solamente la voz. Muchas veces sí hay una discusión o de pronto una situación con una persona y esa persona le está diciendo, pero vea, es que entiéndame, y le hace con la cara como un gesto de malestar, o con los gestos le empieza a decir a usted como de, a ver, entiéndame, le está diciendo a usted diferentes cosas con una sola palabra y no solamente es el lenguaje verbal al cual usted está prestando atención. Nosotros por naturaleza prestamos atención a todo el conjunto, ¿cierto? Y esa parte tiene que ser consecuente. Ahí empieza la asertividad, de que nosotros podamos involucrar aquellas cosas que nosotros ponemos en funcionamiento cuando estamos hablando, de que sean consecuentes con eso que yo estoy tratando de emitirle a la persona. Bien. Punto muy importante es el contacto ocular. La mirada muestra interés y muestra sinceridad cuando nosotros estamos hablando con las personas. Nos damos cuenta de que esas personas nos están prestando atención o que yo estoy atento a la información que estoy recibiendo, y nosotros tenemos una función bastante curiosa, y es que nosotros con la mirada, de hecho nosotros decimos que los ojos son las ventanas del alma o las ventanas del corazón, no me acuerdo cómo es el término exacto, pero nosotros lo que hacemos con eso es tratar de buscar la sinceridad de las personas, y nosotros le prestamos mucha importancia a las miradas. Y cuando nosotros estamos hablando con una persona, generalmente siempre buscamos los ojos para establecer el contacto. Y a partir de ahí, de que yo establezco el contacto, empieza todo el desarrollo comunicativo. Bien, entonces, generalmente nosotros podemos transmitir información, pero muchas veces con la mirada
también podemos ser intimidatorios, podemos ser agresivos. Incluso hay personas que con la sola mirada ya usted interpreta una cantidad de cosas, y eso lo hacía uno de pequeño con la mamá, ¿no? La mamá lo miraba a uno y con la sola mirada uno ya sabía qué le esperaba de ahí para allá. Entonces, las personas tienen la facultad de que con las mismas miradas nosotros podamos generar procesos interpretativos. Por eso vuelvo y les digo, hay que ser muy coherentes con todo aquello que nosotros vamos a ser reactivos para poder emitir la información o pues también para recibirla. Y la postura y la expresión corporal también es muy importante. Nosotros, el lenguaje corporal, la postura, la forma en que las personas se sientan, la forma en que las personas se paran, generalmente nos dicen a nosotros la disposición que tienen esas personas para saber cuál es su postura en este momento de la comunicación que nosotros estamos teniendo. Entonces aquí, esta comunicación para nosotros es sumamente clave porque nos permite saber si somos coherentes con el mensaje de lo que se quiere transmitir. Si yo veo que una persona me está diciendo a mí, es que tenemos que luchar, es que tenemos que ganar el partido de hoy, porque es que nosotros somos los mejores, pero realmente tiene los hombros hacia él y caídos, su voz es realmente, sí, está diciéndonos lo correcto y dice que tenemos que salir a ganar, pero su postura, su actitud o su expresión corporal, no tanto actitud, la expresión corporal me está diciendo a mí lo contrario, yo ya no me lo estoy creyendo de a mucho, porque no hay esa expresividad, no hay esa conexión completa de que el cuerpo como tal está siendo consecuente con aquellas cosas que me está diciendo. ¿Bien? Ok. También existe un tipo de comunicación asertiva, pero desde lo paralingüístico, vocal o paralingüístico. ¿Listo? Una es la fluidez. La fluidez es la capacidad de enlazar, ordenar y exponer ideas claras. Entonces, las personas cuando se pegan o cuando dejan espacios muy largos, ¿cierto? Generalmente las personas carecen de fluidez. Y sumado a eso, cuando las personas se vuelven repetitivas diciendo casi que lo mismo, con una muletilla, por ejemplo, les impide ser fluidos y la comunicación empieza, como lo que nos estaba pasando ahorita, a cortarse, porque no hay fluidez, no hay constancia de aquellas cosas que se quieren expresar. Las otras son las pausas. Las pausas facilitan la interpretación del mensaje que se está emitiendo. Por eso una persona debe en un diálogo, ¿sí?, poder tener momentos de pausa y permitir que el otro exprese, o poder tener elementos de pausa para que la otra persona reflexione, analice, porque cuando se vienen esos procesos de mucha información, empezamos nosotros a generar procesos de fatiga. Entonces la idea es que las pausas nos permitan a nosotros poder tener un break, un descanso, una para, me permite a mí analizar, me permite a mí interpretar para seguir interpretando, facilita la interpretación. Poder seguir interpretando esa información que me están dando. Hay algo muy coloquial en nosotros, los colombianos, que yo creo que todas las mamás colombianas, bueno, no sé si todas, pero creo que todos lo conocemos y es la famosa cantaleta, ¿cierto? La cantaleta es un elemento comunicativo sin pausa, o sea, eso es una cosa como un radio prendido, eso hasta que usted no vaya y lo apague no pasa nada. Entonces, a veces la gente dice, algo se le queda de la cantaleta, es verdad, ¿cierto? Porque cuando usted tiene información comprimida de manera larga, a usted se le va a dificultar la interpretación. Porque viene una idea tras otra, una idea, un recuerdo, una cosa tras otra, y a la larga usted, sí, va siguiendo ahí la historia, pero a la larga no se queda mucho porque no hay pausas. Entonces la pausa es fundamental. Por eso las personas asertivas son pausadas, van hablando, van transmitiendo, pero van permitiendo esos momentos de corte, digamos de alguna forma, para que las personas logren procesar y estén en la disposición de volver a recibir. Otra es la entonación, y en esta es quizá donde a veces mucho más nosotros tenemos problemas. Hay personas que buscan demostrar poder o demostrar el dominio de la comunicación con el grito,
con la entonación fuerte, con haciendo énfasis y ápice en que yo... ¿Qué? Perdón, los ¿Qué micrófonos. Jorge, por favor, micrófono. Entonces, usa un tono. La idea es que usa un tono en el que entre más volumen tenga o más de pronto fuerte mande la información, siento que yo estoy teniendo el dominio de la comunicación. ¿La idea cuál es? La idea es utilizar un tono adecuado. ¿En qué momento usted puede levantar la voz? Pues cuando se está dirigiendo a un público en un espacio grande, pero cuando usted está hablando con las personas, necesita ser usted, ser auténtico, hablar normal, ¿cierto? Obviamente hay momentos en los que la entonación va a transmitir una emoción, como cuando un entrenador le dice, hágale, mijo, que usted, yo sé que usted puede sacar esta línea adelante. ¿Qué hubo pues? Le dijo exactamente lo mismo, pero con una entonación distinta, le inyectó algo más, ¿cierto? Ahí la entonación tiene una variación en cuanto a la información que se está transmitiendo. Entonces, y esto le puede ayudar a usted a reforzar el mensaje, pero una entonación donde usted esté expresando emociones agresivas, emociones impositivas, lo que va a generar es malestar en la persona que está recibiendo el mensaje. La otra es la claridad, facilita la interpretación del mensaje que se está emitiendo y es muy importante la vocalización. Entonces, para la claridad hay una herramienta que es muy eficaz, que es sea pausado para hablar, ¿cierto? Cuando usted tiene claro los conceptos, cuando usted tiene clara la idea o tiene claro el ejercicio, es mucho más fácil que esa interpretación se dé, porque usted está, además de eso, vocalizando bien, está haciendo uso correcto de las palabras que usted está transmitiendo y le va a permitir a usted también ser fluido con lo que usted está hablando. Eso da mucha claridad. La otra es la velocidad. Ayuda a que la persona no pierda el interés a lo que dice el emisor. Es muy distinto cuando una persona está hablando en un ritmo o en una velocidad relativamente normal como hablamos nosotros, pero valga el ejemplo y con todo respeto por mis amigos costeños, cuando ustedes hablan rápido, a nosotros los que no vivimos en la costa, se nos dificulta muchísimo entenderlos, ¿cierto? Y sobre todo cuando van a una velocidad, porque ellos cuando hablan muy rápido es muy difícil entenderlos, siendo también colombianos y pues de acá, de nuestro país, distinto a de pronto que otra persona, por ejemplo, del eje cafetero, de Bogotá, si habla rápido, pues digamos lo que se les entiende, ¿cierto? Pero la velocidad es muy clave, incluso cuando nosotros estamos aprendiendo tu idioma, buscamos que nos hablen despacio para facilitar el entendimiento y la interpretación, ¿vale? La velocidad es fundamental. El volumen despierta interés, gana la atención del receptor por lo que se está emitiendo. Pero lo que les hablaba ahorita con respecto a la entonación, ¿cierto? El volumen de la voz generalmente puede en usted captar la atención, por supuesto que sí, pero también puede ser un elemento de rechazo cuando esa entonación o ese volumen, cualquiera de las dos que se dé, tenga una carga negativa o esa persona por alguna razón esté expresando una emoción negativa, también no solamente va a ganar la captación, sino que además de eso las personas también pueden alejarse y no seguir ese canal comunicativo, se rompe el canal, porque el volumen también suele ser o un atrapador, digámoslo de alguna forma, de la atención de la gente, capta la atención de la gente, como también puede evitarse. Y la otra es el tiempo de habla. Entonces, se deben de moderar los tiempos en que se dura transmitiendo la información. Lo mejor son instrucciones o información corta, veraz, que no sea muy larga, ¿cierto? Uno en la casa puede tener conversaciones un tanto largas, dependiendo del contexto en el que uno está manejando, o si uno se sienta a tomar un vino, o si está uno en una kermés, alguna cosa así,
uno puede tener conversaciones largas, pero en deporte, por ejemplo, las conversaciones no dan tiempos, deben de ser muy cortas, los tiempos tienen que ser cortos y la información siempre tiene que ser clara, sea larga o sea corta. Entonces, es muy importante también tener tiempos. Las personas que hablan mucho y no dejan hablar a los demás, pierde interés en la comunicación. Siempre eso también debemos de cuidarlo. Bueno, distinto acá que me toca hablar a mí, pero si estuviéramos en una comunicación un tanto más participativa, yo debo de callar y permitir el conocimiento y la postura que tienen los demás frente a una información. Así que cuando yo estoy en grupo y estoy con gente, no me puedo acostar en la palabra, no debo, porque dejo de ser asertivo. Entonces las personas se quedan solamente oyendo una posición y si yo siento la necesidad de transmitirla y no hay forma de poder entrar en la conversación, pierde el interés y me alejo. ¿Vale? Ok. Técnicas. ¿Hasta aquí vamos bien? Para ver las técnicas. Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver unas técnicas que nos pueden permitir a nosotros la asertividad. Ya dijimos que la asertividad es donde yo puedo expresar mi opinión, puedo expresar mis sentimientos, pero sobre todo en una forma de respeto para mí y respeto hacia los demás, ¿cierto? Entonces, para yo poder ser asertivo, tengo que tener en cuenta que hay muchos elementos de la comunicación que son muy claves, como es la expresión verbal, la no verbal, que lo puede manifestar la cara, lo puede manifestar mi cuerpo, y que existe también una parte paralingüística que tiene que ver con la forma, la entonación, las señas, que también van digámoslo, a afectar a positivo o a negativo la comunicación. ¿Listo? Entonces, quizá muchas veces, y les decía yo al inicio, que nosotros tenemos que hacer un autoanálisis de cuál es la forma en que realmente yo me comunico. Hay técnicas para nosotros poder utilizar y empezar a generar procesos más asertivos de la comunicación. El que se comunica debe, en lo posible, y la base de la comunicación asertiva es no generar conflicto en la comunicación, es no generar problemas en la comunicación, que yo sepa recibir un mensaje y que yo también sepa cuál es el contexto que puede movilizar a una persona. Yo sé que si una persona en este momento la acaban de asaltar, pues su estado emocional es muy difícil, puede estar muy enojado o puede estar muy triste y la información no la va a recibir de la forma más adecuada y yo debo de ser paciente, prudente, utilizar las palabras correctas. Eso me hace asertivo, me hace un poco más inteligente a la hora de establecer el elemento comunicativo. ¿Bien? Y eso a veces fallamos en Bolo. En Bolo fallamos muchas veces porque nosotros asumimos que toda la gente nos tiene que recibir la información bien. Y si por alguna razón yo recibo una respuesta y no me gustó, entonces me enemisto. Y no es la idea. La idea es que con estas técnicas podamos nosotros mirar elementos que nos permitan a nosotros alcanzar una comunicación asertiva. Entonces, hay una técnica que le conocemos como disco rayado, ¿sí? Consiste en la repetición tranquila pero constante de una frase u idea que exprese claramente nuestros objetivos. O sea, si yo por alguna razón estoy en una postura de no, yo no tengo necesidad de ser agresivo con el no, sino que si una persona me dice, ¿quieres? Te lo agradezco, pero no puedo comer en este momento, ¿cierto? Por, qué sé yo por alguna razón esté haciendo una dieta, o estoy purgado, o estoy tomándome algún medicamento, o simplemente no me apetece en este momento. Si una persona, y yo estoy en una postura de que no quiero recibir las cosas, la gente no tiene el derecho a recibir mi mala onda que yo pueda tener en ese momento. Yo puedo establecer un canal comunicativo siendo respetuoso. Entonces, aquí pongo estos ejemplos. Venga, anímese, ¿cierto? Usted puede decir, no, gracias, en este momento no puedo, o de pronto más adelante, ¿cierto? Inténtelo. Seguro que usted es muy amable, pero en este momento no puedo. Fíjese que dije no en las 3 situaciones, pero no irrespeté a la otra persona. Ante su insistencia o haciendo uso del ejemplo,
yo pude decir que no, expresé mi razón de que en este momento yo no me siento cómodo, ¿cierto? Pero traté y fui lo más respetuoso posible ante la situación. Yo puedo muchas veces decir no o decir sí, pero tratando de mantenerme dentro de esa emocionalidad que yo tengo, pero sin necesidad de la agresión que le pueda generar a otras personas con mis respuestas. El banco de niebla. El banco de niebla es una de las razones por las cuales hay mucho conflicto de pareja, por ejemplo, o cuando yo tengo mis amigos en bolo, por ejemplo, y necesitamos hacer un trabajo en conjunto en el que yo en este momento necesito del otro, pero ese otro por alguna razón se niega. Generalmente cuando nosotros estamos en el banco de niebla, cuando no somos asertivos, es una razón clarita para el conflicto y clarita para la pelea. Pero la idea es que cuando estamos en esa sin salida, en ese banco de niebla que nosotros llamamos, la idea es que de ahí podamos ser más inteligentes, podamos establecer una comunicación asertiva que nos permita a nosotros poder resolver o dirimir el asunto. Entonces aquí consiste en encontrar un punto de acuerdo. Un elemento que tanto la persona que está transmitiendo la información como yo que la estoy recibiendo o viceversa, puedan ceder ambos. Bien, entonces aquí los dos tienen razón, pero no es quedarse solo con la razón. Es que en algún momento también podemos nosotros flexibilizar nuestras posturas para generar un proceso de ganancia entre todos. Acá tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿cierto? Entonces, la señora le dice a Pedro, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio? Tengo aún que preparar la lección para mañana y creo que no me dará tiempo. Entonces Pedro le contesta, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado, ve tú. Entonces, ella tiene razón porque ella necesita tiempo para poder preparar la lección de mañana. El señor también tiene razón. Acabo de llegar del trabajo y está muy cansado. Solución sabia sería, no sabia, sino lo más pronto después dejen los niños allá y que se queden por allá. No se puede. Hay que encontrar una solución, ¿cierto? Entonces la señora dice, fíjense la forma y está en rojito para poder mirar la asertividad de ella. Entonces, sé que estás cansado, normal, porque te esforzas mucho en el trabajo. Tu jefe debería darte cuenta de eso y no cargarte con tantas tareas. Pero te pido el favor que recoja a los niños, ya que yo tengo que hacer este trabajo para mañana y luego podremos descansar. ¿Bien? O sea, da razón y aún así vuelve a pedirle que vaya y recoja a los niños, pero es asertiva. ¿Qué hubiese pasado si la mujer no hubiese sido asertiva después de esta respuesta? ¿Cierto? Probablemente se hubiera empezado a generar un conflicto. Bien, entonces, a razón de esta parte, la mujer hubiese podido ser reactiva, empezar a alegar, empezar a gritar, empezar a la cantaleta o lo que sea, o simplemente generar un conflicto y probablemente el señor diga, pues ahora no voy, punto, porque aquí se armó. Entonces, fíjense cómo se puede establecer, se puede salir de un banco de niebla cuando las dos personas están en unas condiciones de no agresión. No es necesario. Se pueden llegar a acuerdos, se expresan, aquí en este ejemplo, se expresa la razón. Ella no puede porque está preparando, este señor está cansado. Además de eso, están transmitiendo emocionalmente cómo se sienten o los sentimientos que tienen en ese momento, pero aún así hay algo que resolver y lo resuelven. ¿Listo? Cede el uno, cede el otro, para poder llegar a esos acuerdos. Entonces aquí es encontrar el punto de acuerdo. Y el punto de acuerdo no es ceda usted para yo decirle que sí, sino es, listo, ¿qué podemos hacer entre los dos para que esta situación salga? Muchas veces en bolo nos pasa, no, pues es que usted se está comiendo las medias y yo estoy haciendo mis moñonas. Entonces yo le pongo a él la responsabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos para que podamos convertir las medias? Si fuera una pareja, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para compartir las medias? Estamos haciendo moñonas. Fíjense que no estoy siendo egoísta con mi postura. Estamos haciendo moñonas porque esa moñona nos sirve a los dos, pero no estamos convirtiendo las medias. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitas que yo te ayude? No, pues
decime por dónde puedo lanzar. Listo, párate un poquitico, intentemos por ese lado. Y no entran en un conflicto de que yo lo hago bien, usted lo hace mal, y si usted no me hace caso, entonces aquí empezamos nosotros a generar todo el proceso de conflicto que no es necesario. ¿Listo? Otra es la asertividad positiva. ¿Qué es una asertividad positiva? Consiste en expresar de forma auténtica el afecto y el aprecio que se le tiene a otras personas. Pero hay algo muy importante dentro de esta asertividad positiva. No es agradar al otro a costa de que usted reprime aquellas cosas que usted quiso decir. No. Usted puede expresar, ser auténtico en cuanto al agrado que usted puede sentir por la gente, pero usted no tiene por qué comprometer su derecho y su opinión. Fíjense que cuando veíamos las definiciones al inicio, por eso es tan importante saber cómo se comporta la mente y entender lo que estamos hablando, es que decíamos, puedo respetar al otro y me respeto a mí mismo con mi derecho y mi opinión. Entonces, yo puedo expresar el afecto y el aprecio hacia otras personas, perfecto, ¿cierto? Pero es muy interesante que frente a todo lo que nosotros estamos haciendo, podamos reconocer al otro lo bueno y valioso que es esa persona. Que cuando yo estoy hablando con una persona o estoy interactuando con una persona y esa persona me da la mejor disposición del mundo para poder transmitirme información o que yo también pueda hacer exactamente lo mismo, eso es lo valioso de una persona. Uno, ¿por qué no habla con una persona que es agresiva o que es enemiga de uno en alguna razón? Porque ahí no vas a ganar nada. Hay una disposición de que esa persona no quiere nada contigo. En cambio, las personas que están por alguna razón en esa interacción con usted, esa asertividad siempre va a tener un mecanismo muy positivo de que el aprendizaje que se den entre ambos sea muy bueno. La disposición que se mantiene también es supremamente importante. Entonces, aquí lo interesante del asunto es que lo que se está comunicando obviamente es un elemento verbal, pero también no verbal. El afecto, la muestra de cariño, también es un muy buen elemento. A mí me encanta de Bolo eso, que en Bolo está mi rival o está la persona con la que mi adversario, digamos, lo que está en la misma herradura, pero él hace una moñona y se viene y hay muchísimas manos que están para felicitarlo y para estar con él, ¿cierto? Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, toda la familia del Bolo en un campeonato de primera, todos nos saludamos entre todos, todos estamos en familia, como todas las familias. En algún momento tenemos dificultades, tenemos diferencias, debemos arreglarlas, debemos comunicarlas, pero además de eso tenemos que empezar a ser asertivos. El hecho de que una persona no comparta mi opinión no me hace enemigo de esa persona. Puedo yo transmitirle mi inconformidad o mi pensamiento, pero esa persona también tiene que hacer una construcción de asertividad en la que esa persona también reciba lo bueno que yo tengo y la opinión que yo estoy recibiendo. Cuando yo pienso en positivo, siento en positivo y empiezo a vivir en positivo, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a trabajar la técnica de la asertividad positiva, tratando de ser lo más auténticos posibles, respetando al otro, ¿vale? Esa es como la premisa un poquito como más común y es el común denominador de las técnicas. Ok, usar frases con yo es muy importante. Fíjense que al inicio del ejercicio que nosotros estamos haciendo, muchos, es que David no explicó, es que David no nos dijo cómo teníamos que hacer, es que yo creo que esto está mal por tal razón, o este ejercicio no me parece que sea correcto, y ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando yo empiezo a ser asertivo? Hubo algunas personas que empezaron, es que creo que no entendí bien. Eso es una respuesta asertiva, ¿cierto? Creo que no entendí bien, o necesito, por favor, me lo expliquen mejor porque no lo comprendo. Bien, no solamente la culpa es del otro, y nosotros en Colombia tenemos un poquito ese inconsciente colectivo de que la culpa es de los demás y no mía. Entonces,
esta parte, para ser asertivos, nosotros debemos de empezar a modificar un poco el lenguaje que nosotros utilizamos para que los demás, digámoslo de alguna forma, no se sientan agredidos con la respuesta que yo doy, ¿cierto? Entonces consiste en hacer saber a los demás lo que siento o lo que pienso de manera concreta sin sonar como una persona que quiere juzgar o acusarte. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no le estoy diciendo, usted está equivocado, señor. Qué pena con usted, pero usted, probablemente, yo no estoy de acuerdo con su postura, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque yo considero que tal cosa es tal cosa, ¿cierto? Soy respetuoso y prácticamente le estoy diciendo lo mismo, ¿cierto? La persona de pronto no está en lo correcto, pero no le digo, usted es, como apelando al chavo, usted es bruto, porque usted no tiene por qué decir eso. No, simplemente no estoy de acuerdo. Creo que su postura no es la correcta por tal, tal y tal razón, ¿cierto? Y si yo utilizo la entonación correcta, si no ve agresión en mí, si me ve de una manera tranquila, esa persona no va a sentir agresión. Pero si yo me vuelvo reactivo y fuera del Diego le digo, usted está mal, ¿cierto? La otra persona ante el ataque, ¿qué es lo que va a generar el cuerpo? Ante un ataque, una respuesta en el mismo orden. Y ahí es donde empiezan todos los conflictos. Ok, técnica de ignorar. Me encanta, súper buena, es interesante. Consiste en ignorar el enfado que muestra el receptor para evitar discusiones, agresiones o malentendidos. Ojo acá, muchas veces las personas son reactivas, se enojan fácilmente, ¿cierto? Y muchas veces viene la información con tonos o con volumen que no sería el adecuado. Fíjense que nosotros en psicología del deporte le ayudamos a los deportistas a que traten en lo posible de recibir el mensaje y no la forma en que se lo dice. Y yo utilizo siempre un ejemplo muy coloquial. Si una persona, por ejemplo, vamos a imaginarnos un par de enamorados. Entonces, el pelado le dice a la muchacha al oído, te quiero mucho. ¿Qué le dijo? El mismo mensaje, que la quiere mucho. Pero si el señor está una cuadra lejos de ella y desde allá se lo grita con grito, con volumen alto y le dice que la quiere mucho, ¿qué le dijo? La quiere mucho. Si el señor viene con una serenata y se la canta, ¿cierto? Y le dice que la quiere mucho con serenata, ¿qué le está diciendo? Que la quiere mucho. Se la dijo en 3 formas y fue el mismo mensaje. Entonces, nosotros buscamos que, independientemente a veces de la reacción que pueda tener mi equipo o que pueda tener mi entrenador, porque no todas las personas pueden ser asertivas como nosotros o nosotros no somos asertivos como ellos, antes de empezar todo ese proceso y generar un conflicto, es que nosotros podamos recibir los mensajes. Muchas veces a nosotros se nos dificulta eso en bolo. Entonces, yo espero que todos sean asertivos conmigo y me entiendan que estoy de mal genio y me entiendan que no me está yendo bien y quiero que me entiendan que en este momento no estoy en mi mejor momento. Llevo la línea 7º lanzamiento y la llevo en 100. Entonces, que los demás me entiendan, ¿cierto? Y ese no es el punto. Entonces, la idea es que saber ignorar el enfado o la rabia y poder transmitir, o si esa persona es reactiva conmigo, es por la circunstancia. No me afecta en este momento la carga emocional que esa persona lo esté trabajando en ese momento. Bien. Entonces, fíjate, por ejemplo, el ejemplo. Creo que ahora estás un poco alterado. Lo mejor es que te tranquilices y hablemos cuando estés calmado. O lo que hacemos nosotros. Esperamos a que pase el estado emocional y después ya buscamos la forma de poder mandar la información que necesitamos mandar. Otra técnica importante es usar la pregunta asertiva. Consiste en pensar bien. Ustedes cuando están leyendo de pronto un poco de psicología, encuentran muchos modelos o teorías que hablan de la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional se basa en muchas fuentes en esto, en pensar bien. Bien, no, entonces, porfa con el micrófono, gracias. Entonces, consiste en pensar bien. ¿Qué es pensar bien? Es gestionar la pregunta, es gestionar cómo yo voy a preguntar las cosas, ¿cierto? Y pienso bien de la persona que nos critica y solicitar específicamente lo que no le gustó. Esa persona que nos critica por alguna razón, la idea es que en ese momento yo sé que esa persona puede decirme lo que yo no quería oír, puede decirme cosas que no debió haberme dicho. La idea es que específicamente si algo de pronto lo hace sentir mal y me está transmitiendo esa información, lo que yo puedo es preguntarle que trate de ser lo más específico posible y que me diga la razón por la cual usted está enojado conmigo. Yo lo recibo a razón de crítica sin entrar en el conflicto. La crítica, generalmente nosotros a veces somos muy dados a no esperar las críticas. Y las críticas bien impartidas de forma respetuosa, de forma decente, no deben de generar en nosotros un resentimiento o una situación que me pueda generar a mí tanto malestar. Entonces, pongo este ejemplo. El entrenador molesto le dice que lo hizo todo mal a la chica, por ejemplo. Todo lo hiciste mal. Hoy nada, hoy no estuviste bien. El deportista le puede pedir explicación específica de qué fue en lo que falló. Bien, aprovecha la crítica. Él probablemente le dijo en el término en que no era, en la forma en que no era, pero ella pide, ¿sí?, sin necesidad de ser reactiva con él, pide que le especifique qué es aquellas cosas que no hizo bien y probablemente ella empiece a trabajar en ello. O probablemente el mal humor del señor le pueda permitir a ella decir, pero esto fue como él me lo enseñó, esto lo hice bien, bueno, ok, listo. De pronto hoy no lo vio, mañana lo verá. Mañana vuelvo y lo hago a ver si de pronto tengo una mejor respuesta de él. Punto. Y yo estoy tranquilo, no me voy tan mal y el otro señor probablemente no se ha salvado, digámoslo, de un conflicto que le hubiera podido ponerlo mucho más irascible o de pronto mucho más enojado. Entonces, características de personas asertivas. Recuerden que la clave gigante de la asertividad es que usted debe ser muy inteligente a la hora de poder expresar, conjugar aquellas cosas que involucran la comunicación, ¿cierto? Que ya lo he explicado, lo que yo digo, los gestos y mis actitudes y expresión corporal, pero sobre todo es el respeto. Bien, entonces, característica de las personas asertivas. Expresan las necesidades, sus sentimientos y deseos de manera clara, apropiada y respetuosa. Comunican el respeto por los demás. Independientemente de quién sea, usted debe de ser respetuoso en la forma de comunicarse con esa persona y es lo mínimo que usted también debe esperar de los demás, ¿cierto? Escuchar bien sin ningún tipo de interrupción total. Las pausas son muy importantes. Ser cortos cuando sobre todo hay interacción de muchas personas. La pausa y los tiempos de respeto son fundamentales. El turno de palabra, por ejemplo. Esto permite que también las personas sientan el control en sí mismos. La asertividad me parece muy linda esa parte porque le permite a la gente mayor seguridad, se sienten bien, se siente la gente controlada de que a la larga después de, independientemente de lo que haya dicho la persona, tiene la certeza de que no fue ofensivo, de que fue respetuoso con todo el mundo, de que pudo transmitir la información de manera clara o de manera en la que pudo expresar su opinión y sus sentimientos que tenía en ese momento. Tiene muy buen contacto visual, característica de una persona asertiva. Hablan en un tono de voz calmado y claro. Tienen una postura corporal relajada, no muestran agresividad ni siquiera en la mirada, porque hay miradas agresivas, ¿cierto? Así usted le está hablando claro a una persona y con los ojos cree que uno que lo van a matar, pero la idea es hablar en tono calmado y de forma clara. Usted para hacerse entender no necesita gritar y pasar por encima de los demás. Tiene una postura corporal relajada, se sienten competentes
y no permiten que otros abusen de ellos o los manipulen. ¿Bien? Ok. Recomendaciones para una persona con comunicación asertiva. Escuchar de forma activa. Es muy importante. Dejar que la otra persona hable, yo hablo. Probablemente otra persona que está conmigo también tiene su opinión. Hay personas que son más silenciosas y calladas. La idea es que si están en nuestra comunicación es no ignorar que esa persona está, sino motivarlo a que participe con algo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vos qué opinas al respecto? Bueno, ¿tú qué opinas al respecto? No, yo opino tal cosa, no sé qué. No, yo estoy de acuerdo con Juan. No, yo estoy de acuerdo con Perla. Perfecto. ¿Listo? Pero está integrado. Dar respuestas cortas, ¿sí? Es una recomendación muy buena también. Refleje sus sentimientos, ¿sí? No necesita inhibirlos porque nosotros siempre en la comunicación tenemos cargas emocionales para transmitir. Repetición de palabras o frases claves es la que les decía, por ejemplo, el disco rayado. Usted no necesita, digámoslo, ser tan... De pronto puede ser directo. Hay gente que es muy directa y dice, no, ¿por qué? Pues ¿por qué no? Eso ya es agresión, ¿cierto? Usted puede dar una explicación muy corta, es una frase clave que a usted le puede permitir salir de manera respetuosa o asertiva de una comunicación. Preguntar o afirmar con respuestas abiertas o positivas, como lo hicieron al inicio del ejercicio, ¿cierto? Preguntaban con David, o sea, la línea va de tal lado a tal lado. David les decía, sí, no, traten de buscar tal cosa, no sé qué. Ok, pero es en conjunto, no lo es, no sé qué. No, es independiente, tal cosa, ¿cierto? Son respuestas abiertas, pero siempre a positivo, pero a positivo en el sentido en que ustedes también pueden y saben que la comunicación, digámoslo en términos generales, está bien y ustedes se sienten cómodos en ese tipo de manejo. Analizar situaciones, siempre nosotros tenemos situaciones para ir resolviendo en la comunicación. Aparecen muchas preguntas, hay muchas respuestas, el comentario te va a generar preguntas y en toda comunicación siempre va a haber ese juego, preguntas, respuestas, yo respondo, tú me preguntas, me cuestiono, no tengo ni idea, pero yo averiguo, siempre me va a generar a mí algún proceso que me va a inquietar, me va a poner a analizar, ¿cierto? Entrenar las técnicas de asertividad es muy importante, estas que vimos, deben de haber muchas más, probablemente que sí, pero la idea es que estas técnicas nos pueden servir a nosotros para alcanzar un poquito más y sobre todo mejorar ese canal cuando nosotros estemos en conjunto como familia de Bolo. Fortalece la confianza en la capacidad expresiva, las personas pueden expresarse mejor, potencia la autoimagen positiva, ¿sí? Las personas van a empezar a mostrar una nueva conducta, una nueva forma de encontrar esas personas cuando son muy asertivas, muy inteligentes, es agradable hasta hablar con ellas, ¿cierto? Que utilizan un tono adecuado para expresarse. No quiere decir que ahorita todos van a empezar a hablar pasito, ¿no? Usted puede ser auténtico, la idea es ser auténtico, pero sobre todo en esa autenticidad, el respeto tiene que primar, ¿vale? Mejora la imagen social, pues promueve el respeto por los demás, y creo que hemos sido claros durante toda la charla con eso. Favorece las negociaciones y el logro de objetivos que dependan de la comunicación. Esto es muy importante para nosotros en Bolo porque nosotros siempre estamos en consecución de objetivos y muchos van a depender de la comunicación. ¿Con quién? Con mi compañero, con mi entrenador y con las personas que se van a movilizar ahí dentro del entorno donde yo me encuentro. La comunicación asertiva nos alegra, nos acerca al logro de los objetivos y la eliminación de la ansiedad, ¿sí? Porque recuerden que la ansiedad es cuando yo me adelanto con el pensamiento a mirar consecuencias, pero si yo estoy siendo claro con la información, voy a tener un centramiento mucho más claro de la realidad, ¿cierto? No me permite adelantar. Aumento de las relaciones íntimas y significativas, una mejor adaptación social, completamente de acuerdo, porque no hay nada más rico que hablar con una persona que no se exacerba, que uno sabe que no va a encontrar agresión por parte de ella. Eso también es un elemento muy positivo para todos y te permite la expresión de sentimientos, tus derechos y tus deseos, tanto positivos como negativos, de una manera eficaz. ¿Vale? Ok, chicos.
Muchas gracias. Abrimos acá, voy a terminar aquí. Si hay preguntas, si hay algo que se quiera complementar, algo que se precise aclarar, con mucho gusto. Familia Samper, familia Cepeda Samper. Sí, señor. Bueno, yo realmente todo lo que hemos visto, que inclusive voy a agregar un poquito de lo de metodología y todo eso, es aplicado a bolos. Entonces vamos a aplicarlo entre el entrenador y el deportista. Es muy bueno, empezando con la conferencia de hoy, con la instrucción que dio David Rivera. Pues sí, uno después de ver el dibujo, uno ve que la instrucción él la dio clara, viendo uno el dibujo y viendo el resultado. Pero de pronto sí faltó al principio como una mejor explicación para cada uno de nosotros. Fue una instrucción muy general y cada uno de nosotros tenía de pronto una necesidad muy distinta. Eso por un lado. Lo otro, en cuanto a la relación entrenador-deportista, yo pienso que sí debe ser muy coherente y debe ser muy profesional de parte de un entrenador, porque él debe tener una coordinación entre su postura corporal, entre su parte visual, entre lo que dice, que sea cortico, que sea claro, y que además en el entrenamiento uno lo vea, porque a veces sucede que uno está en el torneo y el entrenador le puede decir a uno bien decepcionado, porque seguramente fue una mala ronda, y el entrenador le diga a uno, ah, no, es que usted no hizo nada de lo que hemos entrenado. Me dice, bueno, ¿para qué espera la última ronda o al final de un torneo para decirme semejante, pues, babosada? Porque realmente no tiene nada que ver con el trabajo que se ha hecho, con el proceso, con el esfuerzo. Y lo otro es que uno siempre debe retroalimentarse, tener como esa comunicación de doble vía, uno poder, claro, todo depende del proceso, tener esa claridad, si el instructor, el entrenador se la da a uno, de decirle definitivamente, yo sí me di cuenta que me faltó esto, o no hicimos esto, y por eso el resultado fue esto, y que le diga a uno realmente en positivo, lo que faltó fue esto, vamos a trabajar en esto. Entonces yo pienso que la comunicación sí es muy importante. La conferencia de hoy me parece que ha sido como el resumen de todo lo que hemos visto, y si uno ha trabajado realmente, si nos vamos a la parte de metodología, un proceso pues asertivo, obviamente todos los resultados van a ser buenos. Muchas gracias, Juan. Qué buen aporte, muchas gracias. Juan, yo quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que a mí poco me gusta intervenir, pero realmente me parece que la charla, estoy de acuerdo con que ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido. Todas han sido muy buenas, pero esta es... Gracias, Jorge. Vea, es que en medio de todo lo que usted está hablando hay muchas situaciones que se presentan. Y yo tengo aquí en mi escritorio un librito de pensamientos. Pienso que en todo lo que usted ha hablado hay que tener en cuenta algo que es la honestidad y la sinceridad. Yo quiero leer un pensamiento y qué opina usted de este pensamiento y cómo lo aplicaría. Es mejor ser antipáticamente sincero que ser simpáticamente falso. Me parece que es de mucha profundidad con lo que usted ha hablado hoy, entonces me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. Ok. El tema de la frase me parece buena frase, pero no la comparto mucho. ¿En qué sentido? En que creo que hay que buscar un término medio a ambas afirmaciones que se están presentando ahí. Porque ser antipáticamente sincero, usted puede ser sincero siendo empático, por ejemplo, ¿cierto? Usted puede manejar mucha sinceridad con buena empatía, y la otra es ser, digámoslo, puede usted encontrar personas que son muy empáticas pero que no son sinceras con usted, pero la idea es que siempre usted, mientras respete incluso la inteligencia del otro, mientras usted respete la postura que tiene el otro, creo que eso es lo que le da el valor a uno como persona, en que uno puede tanto ser empático y también puede uno manifestar su grado de emocionalidad, siempre manteniendo eso que vos decías ahorita, la sinceridad, el respeto que se maneja con las demás personas. Creo que la frase está interesante, pero puede existir un
un común denominador para ambas. Me gustó el pensamiento. Si me lo mandas por WhatsApp, claro, me gustó. Pero pensaría yo desde ese punto. Ok, María Eugenia Perla. Gracias, Jorge. A usted. María Eugenia Perla. Bueno, yo voy a usar la frase de sinceramente empática y sin ánimo de ofender o irrespetar. Primero que todo, Juanca, divina la conferencia, como siempre te sobraste, me encanta escuchar. Gracias. Pero creo que en gran parte la falla del ejercicio se debió a que varias personas no tenían papel y lápiz listo. Si yo voy a escuchar una conferencia, parte de mi actitud para escuchar la conferencia, de mi disciplina, debe ser tener papel y lápiz. Pues muchas personas seguramente corrieron a buscar el papel y lápiz y no escucharon las instrucciones de David o algo. David lo hizo muy bien. De mi parte, siento que lo hizo muy bien. La que no tenía el conocimiento suficiente, porque se le había olvidado lo que era un triángulo isósceles, fui yo. ¿Ya? Y resulta que no me acordaba, y yo hice fue un triángulo rectángulo. Entonces el círculo me quedó un poquito más abajo. Esto por un lado. Hay una norma pedagógica, ¿verdad? Que dice que si en una clase a ti te entiende o te haces entender, porque en el SENA decimos así, me hice entender, uno nunca dice me entendieron, porque es uno el que se hace entender. Entonces, uno veía que un 2% de la clase no entendía. Yola, te estamos oyendo. Yola, te estamos oyendo. Perdón. Entonces, ella es compañera Sena, una gran compañera. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando un 2% de la clase no entiende, quiere decir que yo lo hice bastante bien y no soy yo la que estoy fallando. Entonces, en el caso de David, yo pienso que lo hizo bastante bien. Bueno, en cuanto a lo que hablabas de que uno debe tener un todo para hacerse entender, me hace recordar el WhatsApp. La gente muchas veces no utiliza los emoticons, los emojis, los stickers, y resulta que eso te refuerza el sentimiento que tú quieres dar. Voy a poner un ejemplo que puede sonar grosero, pero si yo en WhatsApp una persona me hace una broma y yo le digo, tú eres un gran, ya sabemos qué hijo de tal, y no le añado emoticón de risita ni nada, yo le estoy demostrando que yo estoy brava. Mientras que si yo le pongo, tú eres un gran hijo de tal, y pongo los emoticón riéndome, él ya sabe lo que yo le estoy queriendo decir. Entonces en WhatsApp no sobra colocar emoticones ni nada de eso. Qué buen punto. También quiero decir una técnica que siempre he tenido en mi vida y lo aplico mucho en bolos. La técnica del yo-yo. O sea, del yo-yo, suena yo-yo, pero es de yo. María Perla es la que se equivoca. María Perla es la que se dejó marcar. María Perla es la que no supo leer la pista, etcétera. Entonces, cuando uno tiene conflictos, uno muchas veces, o sea, el entrenador me regañó o me está diciendo algo, yo debo pensar yo. O sea, desde el momento en que él me dijo algo, es porque así lo está sintiendo. De pronto no me lo supo decir en la manera adecuada, pero quiere decir que yo, María Perla, estoy fallando. Entonces, aplicándolo al bolo, lo hago así. Ahora, hay algo que te quería preguntar, porque yo soy hija de italiano con tolimense y casada 49 años con un español. Entonces son razas tremendas. Y la gesticulación, la manera de hablar y todo es muy propia de ellos. Cuando yo fui a España, yo estaba muy joven, recién casada, y yo casi lloraba. Y le decía al esposo mío, me están regañando. Y me decía, no, aquí se habla así, no te preocupes. Mi padre lo que te quiso decir fue esto, esto y aquello. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta eso, pienso yo. Hay un lema también que tengo que es, no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo. Ya, o sea, ¿por qué vas a ofender si a ti no te gusta que te ofendan? Yo recuerdo uno de los primeros profesores que tuve yo en bolos. Yo comencé bolos como a los 39 años por ahí. Que la frase de él fue, Perla, ¿qué voy a hacer contigo? Entonces, yo en lugar de enojarme,
Yo en lugar de enojarme le dije, tú verás a ver, porque tú eres el entrenador, si tú no me sabes corregir, entonces perdóname, pero el que está fallando eres tú. Y segundo, pedagógicamente estás fallando terriblemente, porque esa frase nunca se le dice a una persona que está empezando, ¿ya? Y bueno, después se arreglaron las cosas y listo. Ahora, yo tengo 2 técnicas ya para terminar, y tiene que ver mucho con la resolución de conflictos, y es la que es ponerse en los zapatos del otro. Si una persona está jugando mal, ¿tú por qué la vas a regañar? Si esta persona ya tiene bastante con estar jugando mal. Lo que está pidiendo es ayuda. Ayúdenme de una forma u otra. No todo el mundo lo sabe decir directamente, pero hay gente que está pidiendo ayudas a gritos, y lo que tenemos que tratar de pronto es de ayudar, y no, el gesto ese que tú hiciste es así. Ya, tengo un compañero que si ve que uno bota la media, ese es el gesto de él. No, señor, todos nos equivocamos en algún momento. Bueno, y la otra es ponerme desde afuera de la situación. O sea, como si estuviera viendo un video de lo que pasó y ver dónde empezó la discusión, dónde empezó el problema. Y muchas veces te das cuenta que lo empezaste tú. La tal frase aquella de, si yo hubiera, si en lugar de haber hecho, si en lugar de haber dicho, yo hubiera dicho tal cosa, ya, las cosas hubieran sido muy diferentes. ¿Listo? Lo que pudo ser y no fue. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Y sí, frente a la única pregunta que me hiciste, gracias por todo lo que nos has hablado, el tema cultural es muy importante, y en esa parte uno tiene que, lo que vimos en algún momento, la autorregulación, ¿no? En la autorregulación usted tiene que ser muy consciente de que el entorno a usted puede afectarlo, y es el entorno cultural de si usted se va, por ejemplo, si nos fuéramos para un país bien distinto al nuestro, como por ejemplo los países del Medio Oriente o los países musulmanes, toda la gesticulación es distinta, ya no puedes mirar a los ojos, y menos si es una mujer. O sea, hay que entender las culturas también para uno poder tener coherencia de comunicación con todos, ¿no? La parte cultural es muy importante, incluso eso se da aquí en Colombia también, ¿cierto? Hay culturas que son más recatadas, son más, digámoslo, guardan una normativa un poco más, digámoslo, seria en parte, y hay otras culturas, sobre todo las de tierras calientes, que son más, como decimos nosotros, más de chavetada, más sueltas, más folclóricas, que a veces rayan, por ejemplo, con aquellas culturas internas a nivel de Colombia que no se manejan de esa forma, ¿no? Pero hay que entender las culturas. Y gracias, Perla, por todo lo que nos acabas de aportar. Jorge. Bueno, ¿alguien más con Gloria? Juan Doña Carlos, Gloria. ¿cómo Doña está? Gloria, ¿Qué ha hecho? muy bien, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Alguien más Dale. tiene alguna pregunta? Bueno, Juan Carlos, por el momento como que no tenemos más dudas e inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todo lo que han puesto en el chat. Es con mucho gusto para todos. La idea es que siempre crezcamos, y crezcamos muchísimo como familia del Bolo. Y bueno, me encanta verlos, y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Juan Carlos.